Buenas tardes a todos. En este video vamos a ver la respuesta en frecuencia que tiene el sistema que estamos estudiando, que en este caso es un motor DC. Entonces quiero empezar mostrando aquí una simulación en donde vamos a ver nuestro sistema en lazo abierto, el cual tiene dos entradas. Una entrada de tensión, ¿vale? Pues hay que aclarar que cuando tenemos este sistema en lazo abierto, la entrada a la planta, fíjense que en este punto nosotros tenemos una entrada que es en tensión. Básicamente le estamos aplicando una tensión de C de 5 voltios y le estamos sumando a esa tensión de C de 5 voltios una tensión que es sinusoidal con frecuencia de 80 radianes por segundo y amplitud 80 Hz. Perdón, y amplitud 80 radianes por segundo y amplitud de 10 voltios. Al momento de simular este sistema, vemos que la respuesta del sistema es la siguiente. Está conformada, pues como ya habíamos visto en el primer video, está conformada por una parte debida a la tensión constante de 5 voltios y una parte debida a la señal sinusoidal de amplitud de 10 voltios y frecuencia de 80 radianes por segundo. Como podemos observar, vemos que se genera una señal pues sinusoidal de amplitud aproximadamente de 1.25 más o menos, 1.6, algo así. O sea, fíjense que se genera una amplitud. Pues es una amplitud que, hagamos más zoom, a ver, o sea, va de 1.5 a de 21.5 a 22.5 y bueno, aproximadamente un, un voltio. .2 voltios aproximadamente la amplitud de esa señal de salida. Vemos que esa amplitud que pues básicamente ya si miráramos a ver cuál fue la atenuación de esa señal con respecto a la señal a la amplitud de entrada. En un momento por aquí hago la cuenta. Sería 1.2 dividido en 10. Vemos que la ganancia era de 0.12. Esa ganancia, ya si lo pasamos a escala logarítmica, 0.12, nos daría que a la frecuencia de 80 radianes por segundo deberíamos tener una ganancia aproximadamente de menos 18 decibeles. Ya es pues cuando miramos el diagrama de Bode del circuito. Veamos entonces aquí diferentes gráficas. Tenemos la respuesta del sistema una vez le apliquemos un controlador. Tenemos la respuesta pues, del diagrama de Bode del sistema antes de controlarlo y que sería la respuesta de la planta. Y luego tenemos ya la respuesta de Bode del sistema después de aplicar algún controlador. Vamos a observar por ahora la respuesta de este sistema en este punto, que es solamente de la planta, o sea, no de todo el sistema controlado, sino solamente de la planta. Vemos entonces que a la frecuencia de 80 radianes por segundo tenemos aproximadamente una, pues ya en magnitud, la respuesta en frecuencia, tenemos que es una magnitud de aproximadamente 18.6. Volvamos aquí un momento. 80. Perdón, magnitud de menos 18.5. Según los cálculos que habíamos hecho aquí mirando la gráfica en el tiempo, teníamos una magnitud de menos 18.4 decibeles, o sea, aproximadamente igual. Hay que tener en cuenta que si por ejemplo nosotros realizáramos ya el control de este sistema, la respuesta en frecuencia del sistema va a cambiar. Fíjense que después de haber aplicado algún controlador, en este caso pues tenemos que ya después de haber aplicado un controlador que tenía 0.03
perdón, el controlador que en este momento se había aplicado tenía pues estas variables. Parte proporcional 0, parte integral 1.0101 y parte derivativa 0. Ese controlador nos daba una respuesta en frecuencia, que es la que vemos aquí punteada, o una línea discontinua. Y ya, si nosotros miráramos la respuesta en frecuencia de ese sistema, vamos a ver qué ganancia tendríamos entonces a esa frecuencia de 80 Hz, perdón, 80 radianes por segundo. Entonces miremos a ver. Fíjense entonces que ahora, hacemos aquí un zoom para ubicar mejor esa frecuencia que queremos. Ahí estamos, más o menos. En la frecuencia de 80 radianes por segundo, vamos a tener que nuestro sistema realimentado va a tener una ganancia de menos 56.5 decibeles. ¿Qué quiere decir eso? Pues ya mira, en términos de amplitud, pues no en escala de decibeles, sino en escala pues normal. Bueno, estoy aquí haciendo las cuentas. A ver, ¿a qué equivaldría? ¿A qué equivaldría? Listo. Sí, significaría que en la escala, si miramos la ganancia no en decibeles, sino pues normalita, solamente como una como un valor adimensional, tendríamos que la ganancia sería de 0.0015. En el caso anterior era de 0.12 y ahora tenemos que es de 0.0015. ¿Qué es lo que equivale a esto? ¿Qué significa esto? Que pues, realmente la señal va a estar atenuada más de 100 veces. ¿Qué va a pasar entonces en este caso? Si nosotros ya pues volvemos aquí a esta respuesta, significa que una vez nosotros tuviéramos el sistema realimentado, si en ese sistema realimentado nuestra entrada tuviera alguna señal con una frecuencia de 80 radianes por segundo, el efecto que tendría esa señal en la salida del sistema sería despreciable, casi que ni se percibiría. Veamos ahora entonces cómo vamos a ver eso en simulación. Imagínense ahora que nosotros ya hemos realizado aquí algún control, que era pues el que mencionamos anteriormente, este controlador PID que teníamos aquí, 0, 1.01 y 0. Y luego de realizar poner ese control, cuando nosotros agregamos una entrada a nuestro sistema, pero pues aquí hay que acordarnos que ya la entrada no es de tensión, sino que pues es una entrada en donde simplemente le ponemos qué valor queremos a la salida. Aquí básicamente serían señales que nos están representando el valor de RPMs que queremos aquí a la salida del motor, si estamos controlando nuestro motor en velocidad. Entonces, antes eran entradas de tensión, ahora son entradas pues, que nos indican valores de RPM deseados. Entonces, fíjense que nosotros ahora quisiéramos 20 RPM, pero esa señal que le estamos ingresando ahora de entrada a nuestro sistema realimentado tiene también un ruido. Fíjense que ese ruido es una señal que tiene una amplitud de 20, o sea, fíjense que es mucho más grande que en el caso anterior, en el caso aquí era de 10. Ahora este tiene una señal que es de amplitud 20 y una frecuencia de 80 radianes por segundo. En este momento lo que nos interesa es ver la frecuencia, porque pues claramente en un caso tenemos una entrada que nos indica RPM y en otro caso tenemos una entrada que nos indica tensión. Pero pues en este caso estamos mirando es la frecuencia de esas entradas. Fíjense entonces ahora cómo va a ser la salida ya del sistema controlado ante esa entrada.
vamos a ver qué pasa. ¿Qué esperaríamos nosotros? Como va a tener una atenuación o una ganancia de menos 56 decibeles, esperaríamos ver que el sistema solo respondiera, que la salida del sistema básicamente fuera el resultado de esta señal de entrada. O sea, lo que esperaríamos es que nuestro sistema siguiera esta señal de 20 RPM y que esta simplemente la omitiera, como que la salida no se viera afectada por esa señal. Vamos a ver qué pasa. Fíjense ahora en este caso que la respuesta del sistema ante esa señal de 20 RPM sumada con otra señal indeseada es algo de este estilo. Podemos aquí observar un pequeño ruido. Fíjense, niñera, fíjense que aquí vemos un pequeño ruido, pero pues que es casi que despreciable. Ya, si la vemos de esta manera. Comparemos cómo se vería entonces la respuesta del sistema si realmente esta señal no existiera. O sea, por ejemplo, si tuviera una amplitud de 0. Fíjense entonces que tenemos prácticamente la misma señal. ¿Qué significa esto? Que al haber hecho ese control, nosotros logramos que nuestro sistema mejorara, en este caso, la respuesta en frecuencia que se tenía para ese caso en particular. Fíjense que antes, a la frecuencia de 80 radianes por segundo, el sistema no era capaz de atenuar tanto esas señales de entrada. Pero ahorita sí, ahorita fíjense que ya 80 radianes por segundo casi que pues no se percibe ese efecto. Si lo que nosotros quisiéramos hacer es, por ejemplo, darle a esa frecuencia una mayor ganancia, si quisiéramos como, oiga, no, yo no quiero eliminar, quiero es que a esa frecuencia mi sistema todavía detecte la señal y pues que no la atenúe, también podemos cambiar la respuesta. Entonces fíjense que lo que podríamos hacer es cambiar la respuesta. Aquí vamos a poner otro tipo de controlador distinto, que lo que nos haga es que a esa frecuencia tengamos una mayor ganancia. Entonces fíjense que ahora la señal azul continua lo que nos está indicando es la respuesta que tendríamos con el nuevo controlador. Aquí simplemente voy a actualizar el controlador y lo que tengo es lo siguiente, que ahora a la respuesta a la frecuencia de 80 radianes por segundo, fíjense que voy a tener una ganancia, bueno, la respuesta en magnitud es de menos 16 decibeles. Fíjense que antes era de menos 18. O sea, la mejoramos, ya esa señal se va a atenuar menos. Pero nosotros decimos, no, oiga, yo todavía quiero tener una ganancia más alta. Entonces, volvamos a cambiar nuestro controlador. Aquí simplemente pues desplazo estos controles y aquí vemos que va cambiando. Fíjense que ahí aumenta un poco. Entonces vamos al azul, es la que quedaría nueva. Vamos a moverlo un poco más a ver qué pasa. El nuevo sistema, fíjense que está un poco más arriba, la magnitud está un poco más arriba. Vamos a ver hasta dónde podríamos llegar. Fíjense entonces lo siguiente. Fíjense que ahora la respuesta ha cambiado, o sea, ya ha cambiado bastante. Y ahorita lo que tenemos es que, esperen, cierro esta gráfica y la vuelvo a hacer para ver si pues coge mejor esa grande esta escala. En el momento la cierro y la vuelvo a abrir. Listo. Entonces fíjense ahora lo que cambió la respuesta del sistema. En frecuencia, vemos que en tiempo también está ocurriendo un cambio bastante drástico.
pero vamos a ver cómo cambió en frecuencia. Bueno, aquí ya mejor otra vez la respuesta, ya no oscila tanto. Y fíjense ahora lo que tengo. Veamos antes en 80 RPM, pues ya sabíamos que teníamos una ganancia aproximada de menos 16.4 decibeles, pero ahora a 80 RPM para el sistema con el nuevo controlador, fíjense que tengo una ganancia de aproximadamente 0 decibeles. ¿Qué significa eso? Que la ganancia es igual a 1. O sea que todo lo que entre todo lo que entre se va a dejar pasar, no se va a atenuar ninguna señal. Entonces significaría que si yo a mi sistema le pongo una entrada de 80 radianes por segundo, no la voy a atenuar, simplemente voy a dejar pasarla completamente. Y fíjense lo siguiente. Fíjense que eso se mantiene hasta una frecuencia mayor. Entonces vamos a ver ahora qué va a pasar con nuestro sistema. Pongamos aquí 80, vamos a ver si realmente cumplimos, pues si se cumple eso. Actualizamos nuestro controlador. 80. Bueno, aquí el 80 está, pues volvamos a cerrar para que se vuelvan a corregir esas gráficas. Listo. Bueno, de pronto aquí no nos muestra desde 80, pero ya sabíamos que en 80 iba a tener en 80 radianes por segundo una ganancia igual a 0. Vamos a ver ahora cómo quedaría nuestro sistema, volviéndolo a simular. Y pues aquí, fíjense, tenemos una respuesta de este estilo. Vamos a, pues aquí esta señal está muy grande, entonces vamos a poner una señal pequeña porque pues aquí se está saturando el sistema, debe estar saturándose. Vamos a ver qué pasaría si pues bueno, es que la amplitud es 0, ¿no? Entonces pongámosle por ejemplo una amplitud de 3. Vamos a ver cómo es la respuesta ante esa señal. O sea, ahorita sí vamos a ver la respuesta generada ante los 20 voltios y la respuesta generada ante esa señal sinusoidal. Vamos a ver cómo se vería. Entonces fíjense aquí ahora. Ya tenemos que nuestro sistema está dejando pasar completamente esa señal, lo que nos ocasiona aquí a la salida una señal pues que contiene un ruido que simplemente es el ruido que se ocasiona ante esta señal. Vamos a poner aquí 0 para ver cómo sería la señal de salida, que solamente depende de esta señal, la señal sinusoidal. Fíjense entonces. Aquí vemos esta que tiene amplitud de aproximadamente 2. Aquí qué amplitud tenía, bueno, 3. Vemos que la está atenuando un poco. O sea, aquí vemos que la señal está siendo atenuada un poco. Pues se está saturando el sistema completamente. Quizás vemos que pues la amplitud se está viendo cambiada debido a la saturación. Pongamos de pronto una señal más pequeña para ver si no hay saturación. Vemos otro display. Fíjense que aquí ya no tenemos la saturación. Vamos a ver aquí ahora. Y efectivamente, pues como la saturación es un efecto no lineal que nos distorsiona un poco la salida. Entonces fíjense que ahora sí tenemos esa señal de 1 voltio, que es la misma que tenemos aquí en la entrada. Veamos entonces nuevamente la respuesta ya completa del sistema.
Fíjense ahora que la respuesta tiene una parte, que es al principio un rizado, eso ya lo habíamos visto por aquí anteriormente. Listo. Aquí pues vemos que quizás al principio pongamos esta aquí en 0 otra vez para ver cómo sería la respuesta debida solo a la señal constante, y es esta que tenemos aquí. Fíjense que al principio tenemos esta respuesta que se le va a sumar la que tenemos aquí de amplitud 1. ¿Por qué? Porque ya nuestro sistema no está eliminando esta señal a causa de que la respuesta en frecuencia ya nos dice que para esa frecuencia no va a haber ninguna atenuación. Lo que observamos aquí con estas gráficas es que nosotros también podemos cambiar con nuestro control la respuesta en frecuencia del sistema, lo cual nos permite seleccionar también a qué frecuencias queremos que nuestro sistema trabaje, qué frecuencias queremos que nuestro sistema rechace, y pues darle también una capacidad al sistema de rechazar señales de ruido, unas señales que no nos interesen. Porque fíjense, por ejemplo, que en un principio teníamos que a una frecuencia de 80 radianes por segundo, pues puede ser cualquier otra frecuencia, solo que aquí pues decidimos trabajar con 80 radianes por segundo. A una frecuencia originalmente el sistema, sin realimentar, tenía una ganancia de menos 18.5 decibeles. Hicimos el caso en el que queríamos eliminar esa señal, atenuarla completamente a esas frecuencias, o el caso pues contrario en donde queríamos era no atenuarlas, dependiendo pues ya de la aplicación que quisiéramos, alguno de esos dos elementos serviría. Fíjense en aquí una cosa, y es la razón por la que nosotros estamos viendo la respuesta aquí, que sería básicamente la respuesta al paso, que aquí solo tiene una oscilación y en este caso tenía varias, es porque fíjense el tiempo que está en el que está respondiendo ese sistema. Básicamente aquí es como en un milisegundo él ya alcanzaría el sobrepico. Nosotros sabemos que en nuestro sistema eso no va a pasar porque tenemos aquí la saturación. Si nosotros quitáramos este bloque de saturación, seguramente sí respondería igual que en lo que se ve en esa imagen. ¿Por qué? Porque la saturación impide tener una señal de control supremamente alta. ¿Qué es lo que está pasando aquí en PI de tuner? Aquí el PI de tuner no está considerando esa señal de esa saturación. Veamos entonces ahora la respuesta nuevamente. Pues debida solo a la señal constante, ¿no? Fíjense. Si ven que ahora sí es similar a la que vemos ahí. 1 por 10 a la menos 3, que es lo mismo que tenemos aquí. Pero pues como a nosotros nos interesa estudiar el sistema sin que se sature, ya pues podríamos volver a utilizar la herramienta PI de Tuner para hacer que se considere esa saturación. Listo. Para evitar que este video se vuelva muy largo, pues no se van a presentar pruebas de ya con el motor. En la clase del martes habíamos presentado pues varias pruebas, estuvimos analizando distintos casos también pues en diseño y frecuencia, pero pues ya digamos que los comportamientos que veríamos en el motor serían similares a los que ya habíamos observado en clase. Básicamente pues ya nos habíamos dado cuenta que cuando estábamos trabajando con el control de velocidad, las respuestas en simulación concordaban con las respuestas obtenidas en la práctica. No es que no se quiera mostrar o que no haya funcionado, de hecho pues hubo unos grupos en los que sí se mostró y se veía que efectivamente se cumplía con estas características. Entonces, algo que nosotros también pues que nos interesaría, un ejemplo es como diga, lo que nosotros queremos hacer es darle al motor una referencia exacta, o sea, imagínense que lo que vamos a hacer es que siempre le vamos a decir, oiga,
siga tal referencia exacta, tal velocidad exacta. Y nos interesa que logre atenuar cualquier ruido que pueda tener esa señal de entrada. Imagínense que era una medición, estábamos haciendo una medición y queríamos que que la velocidad del motor fuera proporcional a esa medición. Como esa medición podría tener ruido, nos interesa eliminar completamente todo el ruido que pueda tener esa medición y solo quedarnos con el valor promedio, pues que sería el valor de C. Entonces podríamos, por ejemplo, cambiar la respuesta de nuestro sistema para hacer que fuera un sistema que intentara eliminar todas las señales diferentes a las señales de C. Pues seguramente no va a ser posible eliminarlas todas, pero sí en gran mayoría. Les vamos a cambiar la respuesta a ese sistema nuevamente. Fíjense entonces que ahora ya las frecuencias que tenemos en este momento. Antes teníamos que llegaba como hasta 2000 radianes y aún seguía teniendo una ganancia cercana a cero. Pero ahorita podemos ver aquí en este caso que, denme un momento, listo. Podemos ver en este caso que ya las frecuencias es como, oiga, ya él solo tiene ganancia de 0 decibeles hasta una frecuencia de 122 radianes por segundo. Vamos a seguir cambiando esa respuesta, a ver hasta dónde llegamos. Fíjense ahora que podemos seguir cambiando nuestra respuesta y miren ahora lo que tendríamos. Fíjense que él solo va a presentar una ganancia de 0 decibeles, más o menos, o bueno, empieza ya a tener pues ganancia negativa en decibeles después de 3 Hz. Fíjense que qué significaría eso, que si por ejemplo nosotros le pusiéramos ya una señal de 80 Hz, de 80 radianes por segundo, perdón, tendríamos una atenuación de menos 560, de menos 56.8 radianes por segundo. Y pues en este momento tenemos una respuesta muy parecida a la respuesta que se tenía anteriormente. Vamos a ver si podemos aún hacer más selectivo nuestro controlador, o sea que rechace señales desde desde una menor frecuencia. Bueno, parece que ya, o sea, pues no, quizás no vamos a lograr siempre cambiar a nuestra voluntad todo lo que queramos. Ya llegará un punto en el que simplemente no lo podemos seguir modificando más. Que es lo que estamos viendo aquí. Ya aquí, pues por más de que estamos variando nuestros controladores, simplemente ya no vemos ningún cambio. Bueno, este aquí creo que algo pasó y fue que se trabó. Cerremos un momento esto. Y pongámoslo desde aquí, ejemplo,
Coloquemos un controlador que tenga esta forma. Paramos otra vez el PI de tuner. Y veamos qué pasaría ahora con ese controlador que se había puesto. Fíjense que en este momento que tenemos aquí, la gráfica punteada es la gráfica que tenemos actualmente como respuesta de nuestro sistema. Si observan que aquí la respuesta ni siquiera, bueno, es que el tiempo de simulación no nos ayuda. Vamos a cambiar el tiempo de simulación. Pongamos aquí 200 segundos. Esperamos un momento. Aquí volví a cerrar y abrirlo para que se actualice con el nuevo tiempo de simulación. Y bueno, creo que solo nos va a mostrar hasta 20 segundos. Vamos a ver si logramos mostrar hasta 200 segundos. Y bueno, solo nos está mostrando hasta más o menos 20 segundos, no sé por qué. Pero fíjense que ahora, pues, nos concentremos en mirar el diagrama de Bode. ¿Qué pasa ahora en este diagrama de Bode que tenemos? Fíjense que la frecuencia, miren estas frecuencias. Básicamente tenemos que a una frecuencia de 1 radian, o sea, algo, ya les digo a qué equivale 1 radian en hertz. Equivale a una frecuencia de 0.1 Hz. O sea, básicamente es para frecuencias mayores a... Veamos esto por aquí, más o menos. O sea, aquí básicamente es para frecuencias mayores a 0.07 Hz. Vemos que ya nuestro sistema ha eliminado o ha atenuado esas respuestas debidas a esas frecuencias, las ha atenuado 10 veces. O sea, fíjense que ya es algo tan selectivo en frecuencia que para que no las atenúen tienen que ser, mejor dicho, señales casi que son DC, o sea, con frecuencia cero. Ya cualquier otro cambio él lo atenúa casi que completamente. ¿Qué estaríamos, por ejemplo, sacrificando aquí? Que dijéramos, oiga, queremos un sistema tan selectivo en frecuencia que él solo nos deje pasar realmente las señales que tengan frecuencia 0 Hz, que serían las señales DC. Fíjense ahora cómo es el tiempo de respuesta del sistema. Veámoslo aquí desde Simulink porque aquí en el PI no lo logramos ver. Aquí, pongámosle en esto 0 un momento para ver cómo sería la respuesta de ese sistema. Si se fijan ahora que es un sistema extremadamente lento, básicamente el tiempo de respuesta es de aproximadamente 120 segundos.
sea, él rechaza casi que completamente las señales que tengan que tengan alguna variación. Por ejemplo, pongamos antes esta señal de amplitud 1 y frecuencia de 80 radianes por segundo. Veamos ahora el que nos da como salida. Ya nosotros sabemos pues que eso ni se va a notar. Solamente lo vamos a hacer para comprobar. Si se fijan que no se ha generado ningún cambio, ahora disminuyamos la frecuencia, pongamos una frecuencia muy baja, 1 Hz. Por ejemplo, a 1 Hz, a 1 radian por segundo, ¿qué atenuación nosotros deberíamos tener? Miremos aquí el PI de túnel. A 1 radian por segundo, fíjense que tenemos una atenuación de aproximadamente 28 decibeles. Ya les digo a qué equivale 28 decibeles. ¿28 decibeles? Es aproximadamente como si la ganancia fuera de 0.035. O sea, fíjense que la ha atenuado más de 10 veces. La ha atenuado alrededor de, ya les digo, la ha atenuado aproximadamente 30 veces esa señal. Pues la salida se ha visto atenuada 30 veces. Vamos a ver cómo se va a comportar nuestro sistema cuando le pongamos una frecuencia de 1 Hz. Pues una señal con frecuencia de 1 Hz. Adicional a ese nivel de C. Vamos a ver qué pasaría. Alguien quizás se preguntaría, pero ¿por qué ahora estamos analizando ya un sistema que tiene una respuesta tan lenta? La razón de esto es porque el sistema que ustedes van a manejar con la planta térmica, que es la que ustedes van a construir en casa, es un sistema bastante lento. Fíjense ahora que podemos ver un pequeño rizado a 1 Hz. Casi que no se logra ver, pero ahí ya empezamos a detectar un pequeño rizado. Entonces, fíjense que ahí, en este caso, ya pues la amplitud es de menos de 0.05. Fíjense que entonces ahí ya nos podría interesar, oiga, para nuestra planta térmica, como va a ser un sistema tan lento y nosotros no vamos a estarle cambiando la temperatura de seguido, por ejemplo, básicamente lo que nosotros quisiéramos en un sistema térmico, no sé, en un horno, por ejemplo, en un horno de cocina, nosotros le decimos, oiga, queremos que la entrada sea 180 grados. Entonces nos va a interesar es que llegue a esa respuesta de 180 grados. Y no nos va a interesar quizás poner otras referencias. Entonces nos gustaría que fuera capaz de rechazar esas perturbaciones a la entrada de la mejor forma posible. Entonces aquí veríamos, por ejemplo, que ese sería un caso que nos serviría. Y bueno, pues esta era más o menos como una explicación de que no solamente podemos hacer diseño en el dominio del tiempo, sino que también en el dominio de la frecuencia. Algo que también nos gustaría pues saber es, ¿será que podemos hacer realmente ambas? Diseñar tanto con parámetros de diseño o requerimientos de diseño en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Sí, pero nunca vamos a poder cumplir todos nuestros requerimientos de diseño al mismo tiempo. Siempre vamos a tener que ceder ante otros requerimientos. Entonces, fíjense que al haber hecho que el sistema tuviera un rechazo enorme a la entrada ante frecuencias mayores, seguramente a 0.5 radianes por segundo, ocasionamos que el sistema fuera muy lento. Y al ser muy lento, se demoraba pues el tiempo de respuesta ya era grandísimo. Pasamos del orden de 100 milisegundos a tener tiempo de respuesta de 120 segundos. Entonces siempre vamos a estar sacrificando eso. Y por ejemplo, si ya hacemos que el sistema responda más rápido, por ejemplo, si ahora
ya hiciéramos que nuestro sistema no respondiera en 120 segundos, que es lo que está haciendo esta señal azul, sino que respondiera alrededor de 2 segundos, fíjense que la respuesta en frecuencia va a cambiar. Ahora sí ven que la respuesta en frecuencia ya va a cambiar, ya él va a dejar pasar muchas más frecuencias. Entonces actualicemos otra vez nuestro controlador. Entonces fíjense que ahora ya tenemos, oiga, el sistema responde a 2 segundos y pues ya vemos que deja pasar más otras frecuencias. Pero fíjense aquí la diferencia. Antes teníamos que a 0.5 Hz ya nos eliminaba completamente todo. Y pues ahorita tenemos, pues lo atenuaba alrededor de 30 veces, menos 28 decibeles. Y fíjense que ahorita tenemos menos 28 decibeles. Miren dónde lo tenemos. Tenemos menos 28 decibeles que está por aquí. Perdón, por aquí. Entonces ya lo estamos atenuando a, perdón, en 28, sí, en 28 decibeles. Fíjense que ahora tenemos ya es una frecuencia de 64 radianes por segundo. Fíjense que antes en 0.5 Hz ya habíamos prácticamente eliminado todo, pero ahorita vamos a poder eliminar todo en una frecuencia de 60 radianes por segundo. Entonces decimos, ¿será que nos conviene? ¿Será que no nos conviene? Y pues ahí ya nosotros como diseñadores, pues de los controladores, entramos a analizar cuáles son las respuestas que podría tener nuestro sistema, qué cosas nos convendrían más, qué cosas no nos convienen tanto, para nosotros qué es más importante, si el tiempo de respuesta o la respuesta en frecuencia, y pues determinamos con qué controlador nos quedamos. Por ejemplo, aquí ya cambiando otro controlador, ya vemos que con otro controlador podríamos entonces, pues ya no es tan rápido, ahorita el sistema responde en 5 segundos, pero entonces ahorita, por ejemplo, tenemos que, vamos a tener una ganancia de 28 decibeles, que era la que habíamos mirado al principio, ya la vamos a tener a una frecuencia de 6 radianes por segundo. Entonces fíjense que antes con este controlador que estaba previamente, la frecuencia a la cual teníamos una magnitud de menos 28 decibeles era 60 Hz, perdón, 60 radianes por segundo, siempre me equivoco. Y ahorita tenemos que es aproximadamente 6 radianes por segundo. Y pues obviamente la respuesta del sistema aumentó. Es importante aclarar eso, que siempre vamos a tener que sacrificar un poco en algún punto para lograr cumplir todos nuestros requerimientos de diseño. Quizás sería imposible que nosotros lográramos cumplir todos los requerimientos de diseño porque pues no va a ser no va a ser tan fácil, ¿no? Por ejemplo, si dijéramos no, queremos que nuestro sistema sea en extremo rápido, o sea, que responda en 10 milisegundos, que no tenga sobrepico y que adicional a eso la frecuencia de corte del sistema sea 0.5 radianes por segundo. De seguro no lograríamos nunca cumplir con esos requisitos, porque si es un sistema que responde rápido, la respuesta en frecuencia o la frecuencia de corte generalmente va a ser alta. Y adicional a eso, si es un sistema en el cual el tiempo de respuesta es muy pequeño, va a tender a tener sobrepico. Entonces, no vamos a poder quizás tener eso. O por ejemplo, decir algo como, queremos un sistema que tenga sobrepico, pero que sea extremadamente lento. No, a veces eso no se va a poder cumplir. Entonces ya ahí vamos viendo que nos toca a veces sacrificar algunas cosas. Como les digo, pues ya las pruebas las habíamos hecho en clase. Entonces pues aquí nos van a mostrar pruebas para cuestiones de que el video no quede tan largo. Creo que eso sería todo por el momento.